continuamos. ¿Ya están todos? Perdón. Van integrándose. Ok, Pero me voy a esperar poquito. Mande. no, todo perfecto. Nos quedamos en Brasil. En Texas. Bueno, ya ibas a hablar de Texas. Ajá. Aquí, por ejemplo, el tiempo de la jornada es utilizado para la enseñanza de los alumnos. En Texas estaba revisando que el aprovechamiento, estando en las instalaciones de la escuela, es menor porque de alguna forma ellos siguen teniendo un sistema un tanto más tradicional en el que no se incentiva tanto a la investigación, a la experimentación. Son clases que solamente se está exponiendo el aprendizaje. Entonces, si se quiere potencializar el conocimiento que se adquiere en menor tiempo, de alguna forma la práctica, el que el alumno también investigue, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, la teoría de la relatividad es muy compleja si solamente se estudia de forma teórica, pero por ahí en internet hay un video donde un maestro lo explica extendiendo una manta y la manta la estiran entre todos los estudiantes y con unas bolas de plomo, me parece, y otras canicas, se empieza a explicar todo este proceso. Y bueno, el maestro, de verdad, en 5 minutos, les invito a que vean ese video. En 5 minutos te logra explicar todo lo que un libro así de gordo te puede mencionar y describir al respecto. Entonces eso es potencializar. A lo mejor si eres profesor enfocado, no sé, en ciencias sociales, de alguna manera, si te interesa conocer esto, no precisamente lo tienes que conocer en toda su palabra. Pues propio de la materia, que sería, por ejemplo, en este caso la física. No necesariamente, el punto es que se entienda. Entonces, no necesitas dedicar todo un curso a analizar un libro así de gordo. Y hago mucho hincapié porque a mí me tocó, yo le sufrí para analizar el Quijote. Yo le sufrí porque era estar viendo punto por punto en la prepa y de verdad todo el curso era del Quijote, el Quijote, el Quijote. En mi opinión, considero que pudimos haber avanzado mucho más conociendo lo que realmente la maestra quería que aprendiéramos. O el objetivo del curso era, si nos lo hayan dejado desde un principio muy bien claro, pero no, estábamos leyendo todo el Quijote, todo el curso. Las 6 horas que tenía la semana de esa clase era analizar el Quijote y de verdad hasta se vuelve tedioso. En mi opinión, la verdad se me hizo una materia muy pesada y considero que hay muchas de estas. Seguramente si hacemos memoria de nuestra experiencia en la escuela, llegamos a tener alguna materia donde el profesor, no sé si era por parte de su forma de trabajo o porque la escuela realmente lo obligaban a trabajar de esa forma, pero se aferran mucho a lo que dice tal cual todo lo que es la actividad de un libro. Por ejemplo, Omar en diversas ocasiones nos ha platicado que independientemente del plan educativo, él procura ser un tanto más dinámico para que el punto se entienda y atraer la atención de. Aquí es donde entran también las habilidades de cada maestro, donde puedas mantener la atención de cada estudiante y se pueda aprovechar, porque hasta donde yo tengo entendido, cada persona tiene un minutos para que tú le digas la idea principal. Si en esos minutos no aprovechaste para aventarle la idea principal, su cerebro empieza a enfadarse y deja de poner atención, deja de prestar. Y como no encuentra ninguna relación con lo que realiza en la vida cotidiana, pues simplemente escucha, pero no está allí. Su mente no está atenta a. Tengo entendido que son 11 minutos en las mujeres y 9 minutos en los hombres, si mal no recuerdo el dato, en el que si en ese tiempo de aprovechamiento tú no arrojas la idea principal, el cerebro no encuentra ninguna relación y simplemente lo ve como dato vago, que no tiene conexión con nada de la información que ya conoce. Entonces, eso es muy importante. En este tipo de escuelas hacen mucho énfasis en eso, en el que, sobre todo en Alemania estuve revisando,
que ellos, por ejemplo, las clases, si dura 50 minutos la clase, el profesor 20 minutos explica qué y el resto se tiene que hacer actividad, se tiene que trabajar, se tiene que investigar. Es decir, no porque el 70% del aprendizaje, por ejemplo, aprovechamiento, se dé en 20 minutos, significa que el 30% restante que le corresponde a la investigación sea, por ejemplo, para los otros, ¿qué son 30 minutos? ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, el 70% se invierte en 20 minutos y el resto en la media hora que es la investigación de cada alumno. Siguiente, por favor, maestra. Igualmente, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, indica que 1 de cada 4 profesores en la mayoría de los países participantes en el estudio pierde al menos 30% de tiempo de instrucciones en distracciones. Por ejemplo, aquí entra donde son las maestras de primaria o profesores de primaria, quizás kinder, de aquí a que calman al grupo de siéntate, pon atención, perenganito, hazme caso, siéntate bien. En esos espacios se lleva alrededor de 15 a 20 minutos y quizás Marta y Mari me podrían refutar en este tema. Pero sí se pierde mucho tiempo también en estar a lo mejor calmando al grupo y eso tiene mucho que ver con la disciplina. En tanto, otros docentes desaprovechan más la mitad del tiempo destinados a la clase. Esto, por ejemplo, de desaprovechar, tiene que ver porque si tú vas a exponer el día de hoy un tema, pero no lo haces de forma apropiada, es muy posible que te tengas que ver con la necesidad de repetir a algunos que no te entendieron. Y si ves que es en su mayoría, estás perdiendo el tiempo en repetir algo que pudiste haberlo dejado en claro de una mejor forma, utilizando quizás otras palabras, otro método. Entonces, el repetir una instrucción te está quitando tiempo. Entonces, eso es a lo que se refiere del 30% que no se está aprovechando. Se presta mucho en materias matemáticas, química, física, que de alguna manera sé que pueden ser pesadas las materias cuando las estás estudiando por primera vez, pero de alguna forma es donde se tiene que tener este proceso didáctico de hacer entender al estudiante para que no estés repitiendo y no pierdas el tiempo. También en nuestro país los datos sobre el uso del tiempo de instrucciones son escasos y remotos. Además del estudio internacional de la OCDE, las últimas 2 exploraciones realizadas desde las áreas académicas se remontan a exploraciones realizadas desde el área académica, finales de los 70s. Aquí nada más me voy a detener un poco. Hacían una observación de la OCDE en México en el que no les parece apropiado que en horario escolar se tengan juntas con los padres de familia. Lo adecuado y lo correcto sería que se cree un espacio después de, o incluso que se tenga un espacio donde el estudiante no esté desaprovechando el tiempo. A lo mejor, no sé, Leti, qué sé yo, ella tiene que decir algo importante a los padres de familia. Lo correcto y las recomendaciones que hacen en la OCDE es que, de acuerdo, tú te vas a reunir con los padres de familia de 12 a 1 de la tarde, está bien, pero resulta que se cruza la clase con cierto grupo, tú deberías de dejar un suplente con instrucciones para que ellos sigan trabajando, mientras el docente, en este caso Leti, va a platicar lo que sea con los padres de familia. ¿Y qué es lo que se acostumbra? Que el profesor está con la junta con los padres de familia y el montón de chiquillos está allá afuera jugando. Que no estoy diciendo que no sigan aprendiendo mientras tienen estos espacios. Sin embargo, no es aprovechar el tiempo porque a lo mejor en tu plan de trabajo, esa junta tú la tuviste que hacer improvisada. Y en tu plan de trabajo estaba descrito que ese día ibas a ver tal o cuales temas o simplemente un reforzamiento de ciertos temas, ciertos puntos. Pero como te ves en la necesidad de tener estas juntas con los padres de familia, sacrificas
sacrificas ese tiempo con los estudiantes para invertirlo con los padres de familia. Y lo correcto o lo adecuado, por eso se recomienda que la escuela debería de tener una estructura en el que se aprovechen ese tipo de ocasiones. A lo mejor si estaban en ciencias naturales, iban a conocer todo lo que es el reino fungi, no sé, pues mandarlos al espacio donde vean un video, un documental, que ellos estén allí viendo el documental, mientras tú puedas estar acá aprovechando con los padres de familia. Eso se llama potencializar el tiempo. Porque de lo contrario, lo único que vas a hacer es ir rezagando actividades y al final del curso o te viste muy acelerado para terminarlo con todos los temas, cumplir todo lo que te propusiste, o vas a dejar temas incompletos. Entonces, ese es el riesgo que se tiene. Claro, el docente no nada más puede decir, no, pues yo lo voy a hacer así, tiene que tener cierta autorización de la escuela, pero por esa razón se tiene que tener esta comunicación y organización. Es para potencializar el tiempo. Hasta aquí, hasta este punto, antes de avanzar, porque todavía queda un punto, no sé si alguien tenga algo que comentar referente a lo que menciono, sobre todo en la parte de las juntas. Mónica, yo sí tengo. En atención a los alumnos en preescolar, al principio, cuando entran los niños por primera vez, sí se tiene tiempos muertos porque es la organización, que te conozca el niño, que se adecue al tiempo. Por eso al principio de ciclo escolar tenemos las primeras 2 semanas hasta cierto horario para que el niño se adapte. Entonces, ahí sí es, ya cuando el niño ya está adaptado, ya el niño sabe qué es lo que tiene que hacer. Él pasa, cuelga su mochila, pone su asiento, se sienta, él ya el maestro tiene que estar listo porque si no pierde el control del grupo. En cuestiones de las reuniones con padres de familia, esta es una comparación del OCDE con otros países. Y México tiene una muy deplorable organización escolar, principalmente porque cuando uno es bidocente o unitario no te queda otra alternativa que organizar las reuniones. No las puedes organizar fuera del horario porque los papás trabajan. Entonces casi siempre se tomó, por ejemplo, en la zona, cuando eres bidocente, que las reuniones empezaran 15 minutos antes de salir a la escuela. Si eres bidocente, tu educadora compañera se queda con los 2 grupos, pero nada más es un corto tiempo. Si eres unitaria, pues ahí es donde el problema está más grave, porque pues ahí sí tienes que buscar cómo trabajar con los papás y ver cómo atiendes a los niños y tienes que buscar estrategias para lograrlo. Pero cuando es organización completa, no se suspende clase porque es la directora quien se encarga de hacer las reuniones, tomar los acuerdos con los papás, y nosotros como docentes tienen una reunión previa donde la directora nos dice qué se va a tratar, que si tenemos alguna inquietud para que ella lo trate como directivo. Pero en organización completa no se debe de perder más en preescolar en mi zona. No se debe de perder clase, incluso cuando una docente pide permiso o se enferma, es la directora quien ocupa ese lugar dando clase a los alumnos. Entonces, no sé cómo, a lo mejor depende de la zona o del sector donde se trabaje, pero en la zona donde trabajamos nosotros se evita perder tiempo y se cuentan los tiempos muertos. Ya, eso es todo. Sí, gracias, Marta. De hecho, esa recomendación se estuvo haciendo mucho hincapié desde el 2002, porque yo por aquellos ayeres estaba en segundo de primaria y yo me acuerdo que mi mamá tenía por lo menos 2 veces en el mes tenía juntas. Y a nosotros nos sacaban, nos dejaban andar allí en el patio como quisiéramos. Pero la recomendación que se hizo desde aquel tiempo, desde el 2002, es que debería de existir un aula exclusiva para juntas. Debería de, si en cierta junta, como tú bien lo mencionas, tiene que estar el docente y tiene que estar el director,
necesita existir otra persona la cual se encargue de dirigir el grupo, dirigir cierta actividad mientras se está llevando a cabo. Porque también eso de decirle a los estudiantes, pónganse a leer mientras yo regreso, pues como que no, nadie lo hace. Y si lo hacen realmente no es el punto, no se está aprovechando de forma adecuada. Yo, por ejemplo, que vengo de una formación de la universidad, que es totalmente la investigación. Todo lo que yo veía en la escuela, en la universidad, es investigación, investigación, investigación. Entonces, yo recuerdo que cuando tenía mis clases de educación, nos decían, es que si el docente también no aporta con puntos, yo sé que no siempre va a ser escuchado por parte de los directivos, pero también si no se aporta, si no hay esta constante insistencia, de alguna manera no se va a avanzar, no se puede avanzar. Al inicio, Cuauhtémoc lo mencionó, que es cantidad y calidad. También el docente está obligado a todo el tiempo estarse preparando de alguna manera para que mejore sus estrategias de enseñanza, porque insisto, de nada sirve estar analizando todo el curso El Quijote de la Mancha si desde el principio, a lo mejor en una unidad, 2, cuando mucho, podías dejar cuál era el punto. Entonces, eso también es importante. El espacio condiciona, sí, y eso es lo que realmente ahorita está atacando las clases en línea, el espacio. No todas las personas tienen las condiciones de llevar a cabo para poder desarrollar este aprendizaje. Y yo, por ejemplo, lo veo aquí con mis sobrinas. Le batallamos bastante con el espacio porque su maestro de educación física quiere que hagan yoga. Entonces, la cochera a veces está llena de aceite y ahí nos tienen desde temprano tallándola, que es el único espacio donde se puede, para que tengan sus clases de yoga. Entonces, creo que también eso es muy importante porque ahorita en línea se están llevando las metodologías como si estuvieran en la escuela en clase presencial. Y es muy importante de alguna forma, pues, ver otras estrategias, ¿sí? Maestra, creo que hay una más. No estoy segura. Ah, no, ya, ok. Esto lo encuentran en la revista de investigación educativa. Algo que quería aportar, pero eso es punto y aparte sobre el aprovechamiento del tiempo. Una de las recomendaciones que se hace es constantemente la evaluación y que se preste mucha atención referente a las inasistencias, porque también tengamos presente y consideremos que, pues sí, tú puedes tener muy bien tus tiempos, pero también mucha inasistencia por parte de los alumnos te puede, bueno, al menos en ellos de forma muy, muy particular, puede hacer que los tiempos no tengan este rendimiento, este aprovechamiento, ¿sí? Entonces también eso hay que tener mucha atención de por qué. A lo mejor no es como tal una deserción educativa, pero sí de repente se detectan estudiantes de todos los niveles que pueda haber como esta ausencia. Entonces es donde se tiene que trabajar. ¿Qué vamos a hacer con estos estudiantes que tienen dichas ausencias para poder continuar con el aprovechamiento del tiempo? En realidad son bastante las recomendaciones las que hace la OCDE. Realmente es un tema bastante largo en investigación de todas las recomendaciones que brindan y que les ha funcionado en otros países. Si tienen la oportunidad, les voy a compartir la revista para que lo consulten porque sí está bastante extensa esa investigación. No sé si hasta aquí alguno quiera aportar algo adicional. Cuauhtémoc tiene la manita levantada. Sí, ya se me cansó. Bueno, es que son muchas cosas. Obviamente el sistema de educación en México es muy diferente a otros, pensando económicamente, pues, donde aquí los papás tienen que trabajar, entonces no hay tanto tiempo que dedicarle a los niños como tal. El tiempo reducido, o no sé si en otro lugar se ha ampliado, porque ahora sí que no tendría yo los datos para decir cuál tiempo es el mejor para estar en la escuela. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es desde las 8 hasta las 4, 5 de la tarde, donde allá una escuela se hace de recursos
debido a la cantidad de alumnos que tiene, porque ya les entregan, digamos, un vale, por así decirlo, a cada papá que se pretendía implantar aquí y decir, ¿sabes qué? Tú escoges la escuela que mejor creas para tus hijos. Entonces ahí la persona escogía, no sé, la escuela Benito Juárez, y si todos querían ir a la Benito Juárez, pues la Benito Juárez iba a tener más recursos. Así se maneja ya. Acá, pues a cada escuela le asignan su recurso básicamente a través de los maestros, porque de otros recursos pues no hay, ¿no? O sea, no, es muy raro pues que llegue dinero. Eso es por una parte. Por la otra, hablando de la reforma de Peña Nieto, en realidad yo nunca la vi tan mal, y ahorita explico por qué. En el ejemplo que dio Moni de Enrique Daus, o Dus, como se diga, ponen, pues sí, a un camión deteriorado, un camino con baches, un autobús en pésimas condiciones, y querían que el maestro llegara a manejar ese camión. Ujú. Yo me imagino que hubiera pasado de haber sido al revés, donde la escuela, siendo el bus estuviera bien, la carretera estuviera bien, y llegan y ponen a un maestro que no sabe manejar un camión, pues se van a estampar. Entonces yo creo que la idea de Enrique Peña Nieto y todo en su momento esos personajes no estaba tan equivocada. El capacitar primero al maestro en conducir un bus. Yo me doy cuenta de, voy a presumir si se quiere ver así un poquito, yo cuando hice examen para primaria, yo primero hice para formación cívica y ética, saqué el lugar 87 y resulta que nomás dieron 50 plazas o horas, ya ni sé. Y mi hermana en aquel entonces hizo examen y resultó en el lugar 1119, y ella siempre había estado en la escuela, o sea, dando clases, aunque sea de interinatos y demás. Yo el siguiente este año hago, ¿cómo se llama? Examen, 2014, y resulta que después de, no sé, 10, 12 años sin estar frente a grupo ni nada de eso, saco el lugar 349. O sea, entonces, ¿qué clase o qué calidad de maestros estaban saliendo en ese entonces que una persona de 35 años que tiene 10, 12 años, están frente a grupo, les gana un puesto? O sea, no sé si me fue suerte o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no estaban tan mal, tan equivocados en primero capacitar al maestro en conducir un camión, en este caso dar clases, porque me doy cuenta de, de las deficiencias o carencias que tienen ahorita los maestros nuevos, y que me disculpen si hay alguno, pues, pero son demasiadas, o sea, muchas, muchas, muchas. Y esto tendría que ver con creo yo, pues obviamente la disminución de los apoyos a las escuelas normales y demás, etcétera. Pero hay unos que realmente lo que van es a la plaza, o sea, no tienen esa vocación de maestros. Simple y sencillamente hay muchos que no entraron a derecho o a otra cosa y dice, bueno, pues me voy a maestro. Y eso es lo que está mal. Es donde yo veo que sí Peña Nieto tenía razón en querer capacitar. Ahorita, por ejemplo, el AMLO, pues, para no decirle más feo, el año pasado y creo el antepasado, dio las plazas con independencia de tu calificación, primeramente a las normales. Y ahí ya no se vio quién era el mejor maestro, sino dónde estudiaste. Entonces hubo maestros que tenían 100 o quedaban en una calificación de 90, por poner un ejemplo, y competían contra uno de 70 de una normal y perdían y no tuvieron plaza. O sea, tengo amigos, perdón, y conocidos que simple y sencillamente no pudieron acceder por esa preferencia que este gobierno les dio a los maestros de rurales, perdón, de normales rurales y demás, sin ser los mejores maestros o los más capacitados para esta función. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Cuauhtémoc. Susi. Maestra. Bueno, dos cosas. Yo creo que es importante también retomar la situación que estamos viviendo. Por supuesto que no es la idónea, pero creo que a estas alturas estamos hablando ya de más, bueno, prácticamente de un año de que todo esto inició y parece que no hay adaptación.
Y eso es muy importante no solamente para los maestros y para los alumnos, sino para la población en general. Yo creo que es importante reconocer que hay situaciones ajenas que no van a permitir el aprendizaje, la falla de internet, los recursos económicos, que los papás tienen que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero también siento que al mismo tiempo es una justificación porque tu hijo no se conecta o porque tu hijo no trabaja o porque tu hijo no se adapta, pero ¿y tú como papá qué estás haciendo para que esto se dé, este proceso de adaptación se dé? O sea, hay niños que en este ciclo escolar que empezó en agosto del año pasado, apenas se conectan en enero, en diciembre, en estas fechas, y creo que no es justificable a estas alturas decir que la pandemia no te ha permitido hacer muchas cosas o que tienes que salir a trabajar, porque hay papás que salen a trabajar y dejan a sus hijos toda la jornada solos, toda su jornada de trabajo, y los niños han sabido adaptarse porque son los más fáciles de adaptar. Y yo creo que el problema está en nosotros los adultos, porque buscamos, a lo mejor como papás buscamos una escuela privada donde mi hijo esté de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, y no me pongo a pensar en mi beneficio como papá, como trabajador. Pero ¿qué onda con mi hijo? O sea, mi hijo está ahí hasta las 3:30 de la tarde, o que le dan de comer, o que tiene clases extracurriculares, francés, inglés, taekwondo, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero sí creo que es importante que al final buscamos un beneficio y una comodidad como papá, y que a veces se nos olvida que el hijo, pues claro que puede dar el ancho porque por eso se adapta en cualquier nivel, pero sí creo que a estas alturas y con todo lo que dijo Moni, a mí muchas de las situaciones que están pasando ahorita, creo que tiene que ver con el desinterés de los papás. Y sí me voy a atrever a decir que es desinterés de los papás porque los papás ya tiraron la toalla, porque los papás, es cierto que tienen que salir a trabajar, pero 5 minutos sí le pueden dedicar para ver si el niño mandó la tarea, para ver si el niño se conectó, hablar con la escuela, tener esa comunicación constante. Yo creo que es importante, pero queremos que todo lo resuelva el sistema educativo, y queremos que todo lo resuelva el maestro, y queremos que todo lo resuelva la dirección, y más si pago una mensualidad por el colegio de mi hijo. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que el tiempo que aprovechamos en clase depende mucho de nosotros como papás, como maestros, como alumnos, como todo, y no es, como lo decía Cuauhtémoc al principio, y Moni, no es la cantidad, es la calidad de tiempo que le estamos dando, independientemente si es una escuela en línea, si es una escuela presencial. ¿Estamos en estas condiciones? Pues sí, estamos en estas condiciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir justificándonos otro año? Porque pues vamos a regresar a la escuela en agosto. Y como papá me voy a dar cuenta de las carencias que tiene mi hijo, de aquel aprendizaje que no obtuvo, pero le voy a echar la culpa a la maestra, porque solo lo hizo por WhatsApp, o porque no encontró otras herramientas. Yo creo que es un problema de sociedad en general, y no propiamente del sistema educativo. Pues está mal, sí, pero y nos vamos a quejar toda la vida de eso. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? De ambas partes. Será mi comentario nada más. Gracias. Gracias. Es más fácil quejarse, Susi, que responsabilizarse. Hay un dicho muy sabio que dice, el que es capaz de sonreír cuando todo le sale mal es porque ya pensó a quién echarle la culpa. Entonces, esa es como la excusa, ¿no? Y malamente, porque en vez de tomar tu responsabilidad y actuar, en vez de preocuparte, ocuparte, pues es aquí donde estamos. Marta, tu manita está levantada. Sí, maestra, con respecto a eso que dice Moni, de que los maestros no mandan las actividades como que estuvieran en presencial, creo que es una deficiencia del docente porque da a entender que no conoce a los alumnos que atiende. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no los conozco totalmente en físico, pero sí conozco
el ambiente donde se desenvuelven. Entonces mis actividades tienen que ser de tal forma, una, que el niño no se estrese, porque hemos sido ensayo-error. No funcionó debido a las evidencias que hemos recibido. No funciona ese tipo de actividades o la forma en que se las damos a los niños para que, más bien a los papás, para que lo apliquen en casa. Por lo general, ya casi las actividades son para que los papás las sientan atractivas y puedan ayudar al niño a trabajar en la casa. Entonces, nosotros tenemos que conocer el contexto donde se desarrolla el niño para poder aplicar las actividades. No voy a poner a un niño a hacer yoga si en mi casa nadie tiene el concepto de cómo se hace yoga. A lo mejor hasta me lesiono yo sola haciendo un ejercicio que no sé cómo se hace. Creo que uno debe de aplicar ciertas dinámicas o otras cosas que favorezcan a lo mejor la educación física. Creo que en ese aspecto, como docente, estamos fallando. Y se lo voy a decir porque yo tuve como una pequeña frustración en actividades que mandaba, porque yo le preguntaba al papá, ¿cómo se siente su niño? Ay, es que no le dan ganas de hacer la actividad y es que no quiere agarrar el cuaderno y es que nomás le digo, vamos a hacer tarea y el niño ya llora. Entonces dije, bueno, la primera palabra, no tarea. Entonces ya le dije yo a la señora, dígale que no va a hacer tarea, que va a ser una actividad. No le hable de tarea ni le mencione la palabra tarea porque él ya se bloqueó. Esa fue una de las primeras indicaciones. La siguiente indicación fueron fichas, una ficha por día, donde abarcaba el tema y matemáticas y cosas inconscientemente que el niño y la mamá, por lógica, no identificaba lo que estaba aprendiendo. Dígale que va a jugar con esta ficha. Cuando se acabe el juego de esta ficha, usted al final va a evaluar cómo se sintió el niño. Y en base a esa ficha y esa evaluación es como he ido cambiando las actividades de tal forma que tanto la mamá como el niño se sienta a gusto al hacerla. Pues si yo voy a hacer una actividad de educación física, ahí está la laguna. Vaya, hágala allí, sirve que pasea, sirve que hace una cosa. Entonces creo que a veces, no sé si pasa en la ciudad que pues no hay los espacios que tenemos nosotros en las comunidades rurales y de la forma que la podemos ser atractiva. En cuestión de la comparación de la educación en México y la educación en otros países, caemos en el problema que en los otros países hay más apoyo económico a la educación, porque incluso en Japón y en Estados Unidos los grupos son de 15 alumnos y tienen un apoyo. El docente tiene un apoyo. Y aquí es único uno es el todólogo de todo, hasta el albañil y fontanero y aparte el maestro, el director y el supervisor, todos hacemos nosotros. Entonces, solo el Estado es el que tiene apoyo con niñera, pero nosotros no. Hay grupos de 45 niños y que dijo una maestra, yo no les enseño, yo los pastoreo, porque eran 45 niños de 5 años. Dijo, no, ¿ya qué hago? Dijo, tengo 45 niños. Dijo, ya lo que hago es pastorearlos. Dijo, no los puedo atender como realmente quiero que aprendan. Entonces, como que ahí el contraste de la comparación como que no va en los países como México y otros países centroamericanos, no se puede comparar. No tenemos las mismas herramientas, sí, capacidad también, pero no el mismo apoyo. Es por eso la comparación no va, y la forma en que hemos trabajado esta educación a distancia nos ha fallado mucho al docente, porque tenemos que modificar la forma de enseñar para que el niño pueda aprender con agrado. Ese es lo que estamos haciendo nosotros en preescolar. Y nosotros hacemos la planeación y no le enviamos así en seco. Nosotros hacemos la planeación y se la mostramos a nuestro directivo y nuestro directivo dice, bueno, aquí le puedes poner esto o platicar con tu compañera y decirle, fíjate que quiero aplicar, pero quiero que el niño esté entusiasmado. Entonces nosotros compartimos y es una forma de mejorar la clase para que
podamos tener resultados, porque esta educación a distancia, con esa metodología, no, así de como que estuviéramos frente al alumno, no funciona. La verdad, sí no funciona. Creo que hay que aplicar nuevas estrategias para que el niño aprenda, y más que la mamá se sienta como atraída a la actividad, y ella, pues, si ella se entusiasma, va a hacer que el niño se entusiasme. Y nosotros, pues, voy a decirlo, bueno, tratamos de como motivar al niño. El niño entrega sus actividades y nosotros tratamos de darle como un premio, una estrella, algo así, que bueno, ya en la nueva metodología no debe de ser, pero son niños. Y entonces ellos están allí despiertos a que voy a apurarme la actividad porque ya la voy a entregar y algo voy a recibir a cambio. Entonces es el ganar de ambos lados. Porque cuando regresemos, si es que regresamos, ahí nos vamos a ver en la situación de que tenemos niños que a lo mejor nadie, como dice Susana, mamás que no le pusieron atención, que la verdad sintieron que el trabajo era del maestro, y por eso muchos papás están suplicando el regreso a clases a todo lo que da. Es todo, maestro. Muchas gracias. Sí, pues tenemos diferentes escenarios en la educación, pero nuestro objetivo principal siempre es la formación de los chiquitines. Entonces, debemos de utilizar todas las herramientas que tengamos. Si la mamá no le echa ganas, si la mamá hace omiso a esta parte de su función, porque es su función, nosotros como docentes no hagamos esta parte omisa, porque el único afectado aquí va a ser el chiquitín. Y hablando de chiquitín, hablando de todas las edades, si los padres se hacen ausentes, que el docente no sea ausente, ¿sí? Es a lo que yo les invito. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias por tu presentación. Gracias por hacer este curso más nutritivo. Nos quedan 2 minutos de clase, bueno, 2:30 segundos. Pues no me resta más que desearles un bonito fin de semana y unas vacaciones ricas. Sí les comentaron que vamos a tener semana de vacaciones, ¿verdad? Ahí está las fechas, ahí está. Ah, ok, gracias. Entonces, la próxima semana pues no nos vamos a ver porque pues estamos en periodo vacacional, y yo los veo, déjenme. Los que no van a ir a Guanajuato no se van a ver. Los que sí vamos a ir, sí. Digo, si no los han invitado, qué pena. A mí no me han invitado a Guanajuato. Qué feos ¿No les han dicho? A mí no me invitaron tampoco, ¿eh? No les han dicho? Creo que Oigan, hablé de más. Parece que vas tú solo. Oye, Temos, pero en no Guanajuato cierto, ya no está la cierto. nueva cepa del COVID, no inventes. Vamos a agarrarla de una vez. No, ¿cuál? Ni salgan, ahí ya está No la se nueva crean. cepa. Ya sí, salió en las noticias y yo digo que no, por Dios, ya no. Cierto, no hemos ido a Pronto va a estar en todos lados porque ya andan como si nada, ya sin nada, o sea, vas a cualquier lado, ya están como si nada, o sea, regresando de vacaciones, vamos a estar otra vez en rojo, de seguro. Por eso decía Marta, si regresamos. Si regresamos, que yo lo dudo, porque como veo las cosas y en mi mismo pueblo, que es un pueblo, ya les vale. Así que. Y la gente ya se cansó, pero pues no entienden. Pues a ver, como yo en lo propio, en lo personal, a cuidarme y a cuidar a mi familia, les pido que hagan lo mismo ustedes, porque sí, o sea, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Así que, pues no queda de otra más que, si van a salir, guarden su distancia, sus cuidados, pero siempre piensen en ustedes y en su familia. Me dice que nos queda menos de 1 minuto. Entonces me despido, chicos, muchas gracias, disfruten sus vacaciones, estamos en contacto por mensajito, cualquier duda que tengan o demás, ¿va? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, felices vacaciones. Gracias, maestra. Descansen en lo posible. Si se puede. Gracias igual. Sí, pues sí. Adiós. Adiós. Adiós.